Profesor, muy buenos días, pero qué buena polera para esta clase. Gracias, Barbarita, ¿cómo está ahí? Muy bien, hace tiempo que no nos Qué bueno. veíamos. No, así que había que ponerse a tono, sí, por si acaso no va a pensar usted que esto es todo cerveza, sino que más que nada para poder utilizar el jarrón a esta hora. Pausarlo, claro, pausarlo. Claro, Pero el para que profesor se vea al dijo, revés. Espérate que tengo ¿a dónde está? la luz acá, pero que esté. ¿Quién es Ahí, Chile? Colo Colo. Y de eso exactamente. se pone a matar hoy día. Y no hay hora para tomar, pues como dice nuestro profesor. En alguna Sí, parte del dicen que esta hora mundo, hay happy hour en Extremo Oriente. exactamente. Profesor, hoy día nos convoca un tema que yo sé que quizás no todos son de Colo-Colo, pero que sí es un equipo En el importante en 50 Chile. más uno de Chile, sí, Barbarita. El 50 más ¿Estamos uno de seguros? Chile ¿Estamos somos seguros? colocolinos. Sí, somos Para ver colocolinos. para ver Ahora, si vamos a tener a alguien que en, nos dat- vea. Mira, en datos duros, la última vez que se hizo una encuesta, que si mal no me acuerdo la hizo la tercera, salía que alrededor del 35% de la población se definía colocolina. Suficiente, entonces. Por supuesto, porque quien lo sigue es la Universidad de Chile con un 14%. Ah, es harta la Es diferencia. harta la diferencia. Mira, Ahora, yo no cacho no, mucho de que lo que fútbol, pasa es que pero siempre me he definido colocolina desde chica. Yo no veo fútbol nada, pero siempre dije hay que ser colocolino. claro, es que hay toda una historia detrás, pues hay una tradición detrás del equipo, hay una identificación nacional con el equipo, quieras o no, ya, o sea, esto es más allá De si gusta o no gusta. del cariño que uno puede tener en la institución. O sea, piensa que solamente en la liga, como se llama hoy día a la antigua primera división, son 16 equipos. Y a eso súmale los 16 del ascenso. Y a eso súmale todos los que están en segunda división, en tercera A, tercera B, fútbol amateur, fútbol campesino. O sea, la cantidad de equipos de fútbol en Chile es un montón. El hecho de que un equipo aglomere ya un tercio de la población Es es harto. más que meritorio. Claro. Profesor, vamos hoy día a hablar un poco del origen de Colo Colo. Tú tenés que pensar que yo no sé mucho de fútbol, así que te voy a pedir pocos tecnicismos. No quiero entrar yo personalmente en el fútbol así como no, que la primera, la segunda, sino que más quedarnos con un poquito de la historia, que es lo que más me gusta a mí, ¿ya? Así que después podemos hacer otro especial de tecnicismo, pero esto es No, historia. claro, sí, pero lo que pasa es que, ojo, porque sí hay ciertos tecnicismos que vamos a incluirlo Perfecto, perfecto, sí. y precisamente te va a servir para entender un montón de cosas que a lo mejor a eso no queda como, ¿por qué esto? ¿Por qué se habla de esto otro? Perfecto. Algo tan sencillo como por qué existe el campeonato nacional. Y Colo Ya. Colo es uno de los primeros equipos que participan en el campeonato nacional. Bueno, el motivo, eso sí, por el que estamos aquí es porque Colo Colo este 19 de abril cumple efectivamente 100 años, porque Colo Colo se funda en 1925, cuando en Chile estamos en pleno. Estamos, no en pleno, estamos al final ya del periodo presidencial de toda esta economía del salitre, donde el parlamento, perdón, creo que me quedé el Sí, pues, parlamentarismo, el periodo parlamentarismo, parlamentario. efectivamente, el periodo parlamentario, que el año 1924 va a ocurrir el ruido de sables, un poquitito en contra de este parlamentarismo, que termina en 1925 con el cambio de constitución, con el personaje que es Alessandri, que también lo vamos a ver cuando toque ya en septiembre, para el segundo semestre, el personaje de Alessandri y de esta constitución, solamente para marcarnos en Chile durante la formación de Colo Colo. Así que aquí tenemos también la Ese constitución, parlamentarismo viene a la chilena, que hay bien a la autores que lo definen. chilena, Sí, pero eso da porque de parlamentarismo no tiene nada, de pero nada. bueno, Pero hay varias cosas que en Chile son bien a la chilena, ¿ah? sí, habitualmente, sí. Sí. De hecho, Así la que constitución del 25 es a la chilena. a la chilena. Así que vámonos con la historia de Colo Colo, que cuándo se funda, quién la funda, por qué, qué- Ya, o sea, primero que todo tenemos que retroceder como 30 años. ya, Vamos. Hay que irse, a ver, el fútbol como tal llega a Chile de la mano de los colonos ingleses, ya llega principalmente a Valparaíso. Hoy día existente, el club más antiguo de Chile es Santiago Wanderers, ya, que es de 1892. Pero resulta que ¿por qué se llama Santiago Wanderers y está en Valparaíso? Porque los ingleses en 1878 habían fundado el Valparaíso Wanderers. Entonces, los cabros que se juntaban en la cancha de los Lúcumos, que todavía existe en Valparaíso, que está al lado de la Escuela Naval, del Estadio Playa Ancha, hoy Elías Figueroa, en esa cancha se juntaba un grupo de cabros, entonces como ya existía el Valparaíso Wanderers, se pusieron Santiago Wanderers. Y ahí ya tenemos el nacimiento de los clubes que hoy día conocemos.
Unión Española también nace más o menos en 1897, pero nos vamos a centrar principalmente en el Club Atlético Magallanes, Perfecto. que no nace como el Club Atlético Magallanes, nace como el Atlético Escuela Normal. Son los profesores normalistas que en 1897 fundan un equipo de fútbol que participa en las competencias metropolitanas. Por eso es lo que hablábamos de los torneos y todo, porque ¿cómo se llaman las competencias metropolitanas? Eh, cada región en el fondo va teniendo sus propias ligas, va teniendo sus propios, ¿cómo se llama? Sus propios, ¿Equipo? ah, ¿Equipo? claro, sus propios equipos que van perteneciendo a cada liga. Pero, ¿qué pasa con este Atlético Escuela Normal? En 1901 le cambian el nombre y le colocan Baquedano, Ya, ¿ya? Y en 1904 se vuelve a cambiar el nombre y se le coloca Club Atlético Magallanes. Siguen siendo principalmente los profesores normalistas quienes participan de este club. De hecho, se transforma en uno de los clubes más importantes de Chile. En ese tiempo existía, por ejemplo, el Club Deportivo Santiago, que después se va a fusionar años después con Morning Star y fundan el Santiago Morning. perfecto. El Santiago National, que era otro equipo que desaparece. Ferroviario, existen un montón de clubes en la zona metropolitana, pero quien tiene, y las colonias también, pues Audax Italiano nace en esta época, Palestino, como dijimos ya la Unión Española, pero Magallanes tiene esta impronta bien arraigada en los sectores populares. Por ejemplo, el Santiago National era el equipo de los cuicos. En esa época nace el Green Cross, que hoy día es Deportes Temuco, que por eso le dicen el Indio Pije, porque el Green Cross era el equipo de los pijes, pues era como el regimiento Esmeralda en la Guerra del Pacífico. O sea, los niñitos bien eran hinchas de Green Cross, ¿ya? Y entonces, en Magallanes, como tiene esta impronta de la escuela normal, del trabajo con sectores populares, se convierte en un club popular, sobre todo en el sector poniente de Santiago. ¿Cuál Ya, es el problema? ojo, pregunta de ignorante. ¿El Club Magallanes no está en Magallanes? No, no Ah, ya, tiene que yo, nada que ver yo con la leí toda región de esta, Magallanes. yo leí toda esta Ya. historia jurando que toda esta gente No, 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 corría no. con El frío. club, no, el Club Magallanes, por eso se llama el cuadro carabelero, es por Hernando de Magallanes, Perfecto, porque la sede estaba en calle Magallanes. perfecto. Ya. Entonces, del Atlético Escuela Normal. Entonces, Entonces, dale. démosle. No, démosle, No, ya. Pues, dale. entonces, Ah, ¿quiénes son los que fundan de este Magallanes, de este Club Magallanes? ¿Por qué pasa a ser Colo-Colo? bueno, por lo que estoy cachando en la imagen ya está, que es Sí, David Arellano Moraga. David Arellano Moraga nace, si mi memoria no me falla, como en 1895, más o menos. O sea, estamos hablando de que en la época de la fundación de Colo Colo tiene 30 años. Un chiquillo. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a ver, Chile tiene una selección que en realidad es total y absolutamente amateur, o sea, ya. se Pero ponen de ahí, acuerdo, eso te iba a decir, en ese minuto sí, el fútbol no era pagado, no, no ganaban lo que nada, ganaban esta hora. era un Ya, o sea, nos hobby, juntamos a correr detrás de una pelota. sí, Punto. era Ya, pelotero, era como hoy día cuando tú arriendas una cancha y te juntas con un grupo de amigos a jugar 25, ya, pero perfecto. Pero eso por sí, otro lado. en Brasil, Argentina ya estaba profesionalizado. Sí, Ya, en Argentina no hacía tanto, en Brasil sí llevaba más tiempo profesionalizado el ya. fútbol, Y eso es lo que David pero Arellano va a mirar y va a traer acá. espérate, tranquila. Ya, ansiedad. Tranquila. Lo que pasa es que hay que irse a un punto. ¿Cuándo surge esto? Cuando se juega la primera Copa América en 1916, Ya, que se juega en Uruguay, que Chile queda eliminado. ¿Y por qué queda Chile eliminado? Porque resulta que fueron, el seleccionado lo arman con jugadores de Chile, distintos clubes, cuando tú dices Chile, en ese minuto, que la no hay selección una... chilena. Ya, pero ellos sí eran profesionales o también como hobby. No, por eso te digo, la selección la conforman estos mismos futbolistas chilenos que Ya, juegan por hobby y por lo mismo para ir a jugar a Uruguay, van jugadores de Santiago National, de Green Cross, es decir, de equipos que tenían lucas. obvio. Pero deportivamente hablando, el equipo más preparado era Magallanes. Pero los Perfecto. profesores normalistas no tenían la plata para ir a Uruguay. Entonces ellos no pudieron ir a jugar por Chile. Y Chile le da pésimo en esa Copa América, ¿ya? Como selección. Entonces de ahí aparece este profesor de educación física, que es David Ya. Arellano, normalista,
que empieza a decir, profesionalicemos el fútbol, que podamos tener gente que se dedique al fútbol, que sea su profesión, que en el fondo eh, subámosle el pelo a esta cuestión, ¿cachai? Y ahí es donde empieza a conversar con otros jugadores jóvenes y profesores normalistas, como su hermano Francisco Arellano, como el famoso Juan Quiñones, que vamos a hablar después de él, como el Chato Subiabre, que también vamos a hablar de él después, y otros más. Y empieza esta idea de la profesionalización. ¿Cuál es el tema? Que a pesar de que no era profesional y que no era pagado, habían siempre premios económicos para los equipos que salían campeones, sobre todo en este caso del torneo metropolitano. El torneo de primera todavía no existe. ¿Y cuál es el tema? Que los jugadores más antiguos, los viejos, dicen, no, que no tenemos por qué profesionalizarnos. Claro, porque resulta que comúnmente las finales o los partidos, las últimas rondas, las jugaban ellos. Entonces mandaban a los cabros a hacer la pega sucia durante el torneo y después aparecían ellos y terminaban ellos cobrando los premios. Ya. ¿Ya? Y cuando David Arellano con Juan Quiñones plantean esta situación en una de las reuniones del consejo directivo, dicen que no, que no, que no, y ahí es donde viene el 4 de abril de 1925 Ahí la entramos. famosa frase, vámonos Quiñones, que jueguen los viejos. Y ahí es donde se juntan gran parte de estos jóvenes en el Quitapena en Santiago, y el 19 de abril aparece la idea de formar ya definitivamente el equipo, y David Arellano plantea colocarle de nuevo Atlético Escuela Normal. Ya. Pero el Chato Subiabre, Guillermo Subiabre, que tiene, además de ser uno de los primeros jugadores de la selección chilena, uno de los fundadores de Colo Colo, el primer goleador del equipo, y además es el hombre que puso el primer combo en los hocico en un mundial. Ya. Que se lo puso, el Chato Sudario, porque era chiquitito, se lo puso a Luisito Monte, que medía 2 metros, un argentino, un gallo que jugó por Argentina y por Italia, es uno de los pocos jugadores que Pero ha jugado, así, ha jugado por dos selecciones en mundiales, y le puso el puro combo y lo tiró a piso. Y es el primer combo registrado en un mundial que fue en Uruguay en 1930. mira tú, eso sí que lo voy a anotar para ponerlo en cosas que no sabía. Cosas que no sabía que ahora necesito Cosas que no recordar. sabía y no, y que necesito buscar, quiero la foto, quiero todo. Sí. Me imagino. Bueno, como te decía, este Guillermo Suyabre es el que dice, ¿sabes qué? Pongámosle Colo Colo. ¿Y por qué Colo Colo? Primero por la identificación con el pueblo mapuche, esto de la sangre guerrera, del tema, más aún pensando que ellos son jóvenes y son profesores. ¿Y por qué Colo Claro, Colo? Porque Colo Colo en la Araucana, estamos en la base que Colo Colo no tiene un real asidero histórico como otros personajes del Araucana, ¿ya? Aparece la Araucana, se sabe que murió en la batalla de Quipeo, pero tampoco hay tanta certeza de su existencia. Pero si tú lees la Araucana y tú lees la Ilíada, Colo Colo en Araucana cumple el mismo papel que Néstor cumplía en la Ilíada. Es decir, el consejero, el maestro de los demás guerreros, de los demás paladines. Néstor ponía los paños tibios cuando se agarraban a Agamenón con Aquiles, Colo Colo ponía los paños tibios cuando Lautaro se miraba feo con Compolicán. ¿Ya? Entonces lo ven como era, se supone que era el más anciano, lo ven como maestro. Entonces ahí perfecto. viene esta vinculación entre la idea de los profesores y Colo Colo. ¿Ya? Y ahí es cuando nace, como dijimos, el 19 de abril de 1925 en Equitapena, el Club Social y Deportivo Colo Colo. Oye, antes de que sigamos, yo que tenía ahí, empecé a leer ciertas cosas como del equipo, ¿cómo le llaman? Del uniforme, que la camiseta que tiene usted, profesor, puesta, que en el fondo la eligen blanca por la pureza de lo que hacían ellos, el pantalón negro por la seriedad, y había, yo leí por ahí que los calcetines, alguien los propuso con las líneas porque tenían que ver con la marina, con la armada, pero que también porque les salían más barato porque ya estaban hechos. Y Exactamente. ya, Porque era muy habitual en esa época que los calcetines tuvieran wincha. ya, era como la moda. Los calcetines deportivos eran con wincha. Entonces, ya que tenemos calcetines con wincha, ¿qué quieren hacer? Perfecto, ¿Para qué vamos a gastar plata de más? obvio. Eh, y ojo, porque el escudo que hoy día conocemos que es este,
con la imagen de Colo Colo, según otro la imagen del Coca Mendoza, pero no, Coca todavía no nacía cuando nace la imagen, nace en los años 50. Sí, po. El escudo original de Colo Colo es un escudo medieval promedio, azul, con una barra roja y Colo Colo escrito en la barra en diagonal. Perfecto, perfecto. No tengo la imagen Y ahora, de pero sí, o hecho, sea, la tengo en la cabeza. no, de hecho, si mi memoria no me falla ahora para el partido con Fortaleza, lo que se alcanzó a jugar, eh, la camiseta del centenario viene con ese escudo, Perfecto. que es el escudo original. Hubo otros, de hecho hay uno que es muy parecido a este, pero sin el indígena. O sea, hay muchos escudos, muchos Pero, diseños. pero nosotros tenemos Pero asociado el que es escudo la cara tradicional de de Colo 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 Colo. es este. Sí, po, sí. Es esto, o sea, el que ha perdurado a lo largo de la historia. Sí. Bueno, otra cosa que estuve leyendo por ahí también era que con David Arellano y con esta profesionalización, en el fondo lo que él plantea es empezar a jugar más seguido, que sería ahí los miércoles y los domingos, aunque no hubiese partido. O sea, empezar a entrenar no solamente cuando Es hay... Ya, empezar a entrenar. Por eso es lo que te hablo. En el fondo es lo que plantea David Arellano es, si queremos brillar como equipos y como selección, tenemos que tener gente que se dedique al fútbol. No podemos tener puros gallos pichangueando y que después nos vayan a representar. claro. De hecho, Colo Colo, al año siguiente de la fundación, en 1926, es invitado a España a Ya. jugar. Y van a Valladolid y juegan con el Real Valladolid. Y es en ese partido donde precisamente David Arellano recibe, en medio del partido, andaba con malestar estomacal y recibe un pelotazo en el vientre y se queda medio mareado, pero sigue jugando. Y resulta que no era un malestar estomacal, lo que tenía era una apendicitis. Y el pelotazo le revienta el apéndice, le genera una peritonitis y por eso David Arellano muere en Valladolid en Ah, 1926. por aquí tengo la muerte ahí la tenía. Mira. Claro. Y que Es por eso. lo entierran con la camiseta. Sí, sí, Sí. de hecho. O sea, ¿y quién es el padre de Colo Colo? De hecho, aquí me voy a echar a mucha gente encima por lo que voy a decir ahora, pero Bueno, la que se rama, salgan. Da lo sí, mismo. algo tan propio, estoy tan acostumbrado ya a esta altura de la vida que... No, lo que pasa es que hay una sección femenina, feminista, mejor dicho, de Colo Colo, que se llama Rosario Moraga. Pero es que ella era la ¿Ya? madre. Exacto, pero la verdad es que Rosario Moraga nunca quiso que ella no jugara la pelota. Ah, ya, de ese O tipo de sea, madre, de ese tipo de sí, madre. si hubiera sido por Doña Rosario, Colo Colo no existiría. Puta, ya, Pero por ser la madre, ella no se la recuerda con un cariño muy, muy grande, pero de haber dependido de Doña Rosario. Si Javier ella no le hace caso a Doña Rosario, Colo Colo no nace. ya. Menos mal, menos mal. Vamos a Menos felicitar mal no le hizo a caso. Arellano de no haber sido otro mamón más que le hizo caso a la mamá. Claro. Sí, porque son patológicos los mamones en la historia. Ya, profesor, entonces David Iba, Arellano, iba a decir algo, pero me lo voy a reservar mejor. ese sí, ese sí. Sí, Y sí, hablamos no te ya, sí, preocupes. ese era Sí, personal, este iba personal. sí, no, sí te caché, sí te caché. Sí, sí. Bueno, entonces va a España, vuelven, supongo que vuelven a Chile. Ahí yo también estuve leyendo que van a recorrer en el fondo y que lo que me llamó la atención es que ellos se inscriben al tiro como en la primera división, En el torneo metropolitano. torneo metropolitano. Ya, acuérdate que La periodismo división y de uno honor manejo. del torneo metropolitano. Sí, porque no existe la primera división. Y de hecho, masificando esta idea, se produce una especie de gira y por eso hay ciertos clubes que tienen una relación de cercanía con Colo Colo, porque son clubes que adoptaron este modelo en las distintas provincias en ese tiempo, no cuando existían las regiones todavía, en las distintas provincias. Y uno de esos claros ejemplos, que es un club que también tiene una formación popular, que es el Vialito, Arturo Fernández Vial, que si tú miras el escudo, tiene el vial en gigante y el otro es como AAF Vial, ¿viste? Porque eran los ferroviarios. Perfecto. ¿Pero por qué Vial? Porque Fernández Vial es el que intercede. El almirante Arturo Fernández Vial intercede para que no castiguen a los ferroviarios durante una huelga que hacen. Y por este cariño, y aparte él era un gran promotor del fútbol, como que todo calzó y por eso existe hasta el día de hoy el Club Atlético Fernández Vial, en Concepción, que es el eterno rival del Conce. Que ahí hay otra historia, podemos hacer también ahí No, un... No, ahí sí, tenemos no, mucho. información tengo para regalar. Bueno, Bueno, pero entonces empieza... A Colo Colo en un principio le va bien que
termina siendo el invencible, pero después también va a tener derrotas. Pero si no O me sea, equivoco, en uno de estos va a ganar casi 6-0 en uno de estos partidos empezando. sí, pues de hecho, a ver, lo que pasa es que después de estos años en el torneo metropolitano, empiezan varios equipos a decir, hagamos un torneo nacional. Y nace este torneo nacional en el año 1933. Perfecto. Se jugaban en dos partes, no había más, tres, entre comillas. El Estadio El Llano, Que está ahí, un estadio que antiguo. tenía carabineros, que en realidad era como una cancha de barrio, y Campos de Sports de Ñuñoa. Por eso la calle que está cerca del Estadio Nacional se llama Campos de Deporte. Perfecto. Porque ahí donde hoy día está el Estadio Nacional eran los Campos de Sports de Ñuñoa. El Estadio Nacional, de hecho, lo inauguran en el año 38. O sea, cuando ya llevábamos cinco torneos. En el año 33 se juega el primer torneo de primera con 10 equipos, entre ellos Colo-Colo, Audax Italiano, Badminton, Morningstar, Magallanes, etcétera. Y estos tres primeros torneos, acá se ve lo que, por eso hablaba yo del tema de cómo jugaban en Magallanes, porque los tres primeros torneos los gana Magallanes, ¿ya? En el año 33, 34 y 35 sale campeón Magallanes. Que no es Colo-Colo. No, Ya, Magallanes. Colo-Colo ya se separó. ya. Pero Magallanes llevaba 30 años teniendo los mejores jugadores de Chile y teniendo el mejor plantel. A pesar de que se habían ido estos jóvenes. Perfecto. Pero ¿cuál es el tema? Que después de estos tres torneos, Magallanes jamás volvió a ganar un torneo en la historia, hasta el día de hoy, salvo de primera. Ganó el ascenso, ganó en tercera, pero nunca más salió campeón en primera división. Pero al año 37 sale campeón Colo-Colo y sale campeón invicto. De hecho, durante casi 60 años hubo dos equipos que fueron campeones invictos y en ambos casos fue Colo-Colo, que fue el año 37 con 6 triunfos y 3 empates y el año 41 con 7 triunfos y 4 empates. Eso demuestra también la cantidad que eran poquitos los equipos que conformaban esta primera división. Claro. Y de ahí viene un periodo del año 40, en los años 40 aparece una figura que se conoce poco, pero a los que nos gusta la historia hemos escuchado mucho ver, que es Francisco Platko. Que Francisco Platko es un húngaro que Ya. llega a Chile, futbolista. De hecho, fue seleccionado de Hungría. Y de hecho, si mi memoria no me falla, jugó mundiales por Hungría. Y que con Cueva hablaba español. Un caso que fue repetido décadas después con Mirko Josic. ¿Ya? Francisco Platko trae la disciplina deportiva. Y Francisco Platko es justamente el técnico que logra sacar a estos campeones invictos. Perfecto. Un tipo que con suerte hablaba español, que hablaba del peloto, que los jugadores lo agarraba palmetazo, como algo típico de la época, aparte que era un jincón de ruso de 2 metros, eh, pero viene con esta mentalidad, o sea, en el fondo es la idea de Arellano de profesionalismo, pero además de la Perfecto. disciplina deportiva. Entonces empieza a exigir entrenamientos, empieza a potenciar deportivamente al equipo. Y después de este periodo de Platco y de algunos campeonatos más, el año 44, entre otros, viene una especie de declive. Primero porque surgen otros dos equipos que el año 28 nace la Universidad de Chile, el año 37 nace la Universidad Católica, con los respaldos de la universidad, con fondos desde las universidades y también con algo que hasta el día de hoy existe, que son las famosas becas deportivas. Perfecto. Entonces, potenciaban los deportes, en el caso de la Católica, sobre todo en distintas áreas, pero en el caso del fútbol también. Entonces empiezan a tener estos planteles, empiezan a aparecer jugadores, por ejemplo, en los años 40 como el Sapito Lennington, que de hecho también juega en Colo-Colo. Gente que no lo sabe, pero sí, Japo Lennington siempre ha sido vinculado a la Católica, pero fue arquero de Colo-Colo en los años 50. El primer jugador que va al extranjero, que se va a Racing en el año 49, si mal no me acuerdo. Entonces, estos dos equipos empiezan a concentrar la realidad con los famosos clásicos universitarios. Y además se produce, como te digo, este como bajón de Colo-Colo. En los años 60, el Ballet Azul cerró a todas las miradas.
esta eterna pugna de los clásicos universitarios que incluyen además espectáculos de teatro, conciertos, de todo, donde aparecen figuras como Alfredo Lamadrid, que era el que dirigía los clásicos por la U, todo el espectáculo, y el Guatón Rabani, que los dirigía por la Católica, y entre los dos competían las distintas escuelas de periodismo, de diseño, de teatro, de todo, ¿ya? Profesor, acabáis de decir una palabra que el ballet azul, ¿eso es como despectivo No, para... todo lo contrario, ¿No? era Ah, porque ya. era tan orquestado, era el Ah, juego, perfecto, como desde ese es Leonel sentido. y 10 más. Era, Ya. era un espectáculo de ballet, no tiene que ver con feminidad ni no, sino que era el ballet azul porque era un juego tan orquestado y se entendían todos también que era una verdadera coreografía. Y Tú de te- hecho es el periodo más campeón de la Universidad de Chile en su historia, Perfecto. descontando obviamente la U de San Pablo, Oye, y en este minuto tú decís que la Católica y la U tienen financiamiento en el fondo de la universidad y Colo-Colo. de sus socios nomás. Ah, ya. Estamos en la época del club social y deportivo, Perfecto. donde son los socios quienes mantienen el equipo. Y que la mayoría de los clubes funcionaban de esa manera. O sea, salvo honrosas excepciones, no sé, pues, que de hecho surgen mucho después, en los años 70 que aparece Cobreloa, Cobresal, Huachipato, que son clubes que ¿cómo es que se llama? Que nacen desde empresas. Pero en estas épocas son los socios quienes mantienen vivos a los clubes. Y por otro lado, como te digo, este profesionalismo que también le permite a Colo-Colo empezar a competir en el extranjero. De hecho, comúnmente en la historia de Colo-Colo uno tiene, yo no lo alcancé a vivir, pero tengo están las imágenes de Menos archivo y todo lo mal. que Menos mal significó. no lo alcanzó a vivir para que vean lo joven que somos. Claro, para que vean que somos unos chiquillos, Un sí, no lo chiquillo. alcanzaba a ver que es la Libertadores del 91. O sea, yo la escuché en la guata de mi mamá porque me estaba esperando en ese tiempo. ¡Ay! Yo estaba viva. Pero ¿para qué cuentas esas cosas, Bárbara? ¿Por qué te quedas callada nomás? Te echas el agua sola, ¿te das cuenta, o no? Sola, pero es que me llamó la atención, pensé que iba a decir más antiguo, no tan nuevo. Oye, pero antes No, de que nos vayamos, porque tengo una fotito ahí de eso. no, sino que estaba acordándome de eso, pero antes de eso, por eso que estaba haciendo como Colo-Colo pudo haber sido campeón en el año 73, año muy complejo en la historia de Chile, y de hecho, en medio de toda esta efervescencia social y de todo lo que significa el golpe, todo lo que es el año 73 en la historia de Chile, la participación de Colo-Colo en la Copa Libertadores saca un poco a la gente de la efervescencia política y logra generar una especie de reunificación nacional en pos de este título que puede alcanzar Colo-Colo de esta final del 73. Final que acá no es porque yo sea hincha, pero que fue total y absolutamente robada, no por Independiente, sino por las dirigencias, la entonces Conmebol, que necesitaban hacer que saliera campeón un club argentino. Y acá me hago responsable Se absolutamente hace de cada palabra que responsable, acaba de salir se de mi hace boca. absolutamente responsable de sus Sí, palabras, profesor. que me vengan a demandar, total, mi abogada está al tanto de todo. Así que, no, ese campeonato fue un robo. Acá hubo penales que no se cobraron, algo que ha pasado en la historia del fútbol sudamericano permanentemente. Pero claro, a pesar de eso, la gente se da cuenta de que ese Colo-Colo, con el Chino Caselli, con Chamaco Valdés, con el Gringo Neff, pudo haber salido campeón de la Libertadores en el año 73. Entonces aquí ya tenemos de nuevo este revival de Colo-Colo, ¿ya? Este resurgimiento con estas figuras que logran sacar al país en el plano internacional, que abastecen a las selecciones chilenas, entre ellas la que llega, por ejemplo, al Mundial del 74, donde el Chino Caselli también, así como el Chato Subiaro fue el primer combo en los hocico, el Chino Caselli fue la primera tarjeta roja en la historia de los mundiales. ¿Qué Eh, hizo? ¿Pero qué y hizo? una patada asesina, pues, ¿y qué Ah, hizo? ¿Qué iba a hacer? Pero resulta que justo en el año 74 no existían las tarjetas antes, y no existía la expulsión, existían amonestaciones y todo, pero se instalan en el año 74 y la primera tarjeta roja mostrada fue el Chino Caselli. mira. Eh, pero claro, empieza esta idea de la internacionalización del fútbol de la mano con este profesionalismo. Profesor, tenemos otro tema aquí en pantalla que es la garra blanca. ¿Qué nos puede contar de la garra blanca? Porque yo estuve también ¿Es investigando que... necesario que te haga la blanca? ¿Qué? No, ¿Es sí está necesario bien. que... Pero No, ¿sabes lo que pasa? es como No, dime. conocida puntualmente esta.
Sí, lo que pasa es que, a ver, este es un fenómeno que nace en Inglaterra, ¿ya? Este es el famoso De las fenómeno de los hooligans. hooligans. Sí. Los hooligans, ¿por qué? Porque de alguna manera, así como yo te decía, que los equipos se identificaban con sectores, causas, ciudades, en el caso de Chile, en los años 60 se hace esto de, ojalá exista un club que representa a cada ciudad. Por eso, por ejemplo, existe el Deportes Concepción. ¿Y por qué Fernández Vial es su eterno rival? Porque Fernández Vial no quiso entrar, no quiso fusionarse. Perfecto. Y yo como club aparte. Entonces se odian a muerte. De hecho, creo que es uno de los clásicos más duros que existen en Chile. O Coquimbo La Serena, ese tipo de... Y el surgimiento de equipos que a lo mejor pertenecían, de muchos, de hecho, el caso acá en Los Ángeles, yo que soy angelino, existía el Club Deportes Los Ángeles hasta los años 60, pero el club quiebra y justo a Magallanes, o sea, a Iberia lo habían echado por tanto. Entonces, el padre Lizana, que era un curita, que era el presidente del Club Deportes Los Ángeles, llama en el fondo Iberia y les dice, sean ustedes el equipo representativo de la ciudad de Los Ángeles. Y hasta el día de hoy, Iberia es el equipo que se Representativo. asocia con Los Ángeles, a pesar de todos los desastres económicos y deportivos, pero bueno, sigue siendo el club representativo de Los Ángeles. Y ahí es donde viene, como te digo, con este tema de la identificación con lugares, el surgimiento de las barras bravas, ¿ya? De eh, personas que se fanatizan demasiado con el club y que si lo pensamos objetivamente, en el fondo utilizan los clubes para, para otro, o sea, en el fondo para descargar como motivo para otro tipo de cuestiones. O sea, cuando tú ves las alegorías políticas, por ejemplo, que se dan mucho, cuando tú miras los lienzos en un partido, de repente igual saco los ojos de la pelota y miro de repente los lienzos. Y te pillas un montón de consignas políticas y tú lo dices, ¿y qué cresta tiene que ver esto con Colo-Colo? Claro. ¿Qué tiene que ver esto con los colores, con el deporte, con el fútbol? Para los que nos gusta el fútbol, los que somos amantes del fútbol, que nos gusta el deporte, la sana competencia. ¿Qué tiene que ver esto? Y esto tú lo extrapolas a todas las barras bravas. Bueno, ese Pero fenómeno en los 80 llega a Chile. Pero también lo ¿Ya? que tú estabas diciendo antes de lo que pasa en el 73, que en el fondo el fútbol. A ver, yo siempre he pensado que es un poquito pan y circo. O sea, que al final cuando Chile podemos estar agarrándonos del moño, pero juega la roja y somos todos amigos. Y todos se Es lógico. juntan y da lo mismo todo. Entonces también el fútbol tiene un componente social. Sí, pero te das cuenta que el concepto es distinto. Porque tú, como lo dices, el fútbol, a ver, la idea del fútbol y en general de los deportes colectivos es unir, es abuenar, limemos las asperezas en sana lid. Eh, Ya, pero y lo que sí, pasa en pues, la cancha, que es la cancha, ¿cachai? O sea, claro. si yo me agarro a patás con un buen dentro de la cancha, no voy a dejar de ser amigo de él porque nos agarramos a patás. Son calores del partido nomás, ¿cachai? Bueno, Pero ¿cuál es el tema? Que las barras hacen todo lo contrario. claro, Entonces exacerban conflictividades sociales, conflictividades políticas. O sea, acuérdate lo que eran las protestas de las barras irlandesas en plena época del sí, IRA, pues, ¿cachai? Los republicanos, cómo se tomaron barras en Inglaterra misma, la barra del Newcastle, la barra del Tottenham, que se transforman en bastiones republicanos, en una monarquía. eh, Barcelona, Real Madrid, Barcelona en la Rosa Roja de Europa, y se identifica con la Unión Soviética, inclusive el club, y el Real Madrid es franquista, o sea, ya, eso acá en Chile no pasaba, y ¿ya? empieza a Sí pasar con había, con las barras. claro, empieza a Ya, politizarse mucho el tema. Sí pasaba, por ejemplo, el tema de que se asociaba a Colo-Colo con los estratos más populares, la Universidad de Chile con una clase media, que era el prototipo de alumno de la Universidad de Chile, y la Universidad Católica con una clase más alta, que era el claro. prototipo de alumno de la Universidad Católica. Pero más allá de eso no había. Ahora, voy a derribar un mito, ya que vi la imagen que tú estás colocando ahí. Ya. Eh, ¿Pero por qué la puse? ¿Por qué la puse? Porque ese año 89, bueno, primero que todo, el Estadio Monumental David Arellano Moraga, también conocido como el Estadio de Pedrero, se empieza a construir en los años 60 Ujú. y es precisamente un estadio que se demora 20 años en construirse. Y aquí surge un mito urbano, Este. que a los hinchas de muchos equipos
pequeño del territorio nacional, les encanta sacar en cara, lo cual me llama mucho la atención porque hay gente que, eh, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay gente que es de otro equipo que se autodefine pinochetista y te sacan en cara como algo negativo que Pinochet construyó el Estadio Monumental, cosa que es falso. De hecho, la plata que llega para terminar de construir el Estadio Monumental viene de la venta de Hugo Rubio, que era Ya. uno de los baluartes del Colo-Colo campeón del 89. Que ahí es donde viene el tema del tricampeonato 89, 90, 91, que ojo, siempre uno se acuerda de Mirko Josic porque fue el tricampeón y la Libertadores. Pero este proceso lo comienza Pedro García, el año 89. Perdón, Pedro García, Arturo Salá, perdón. Arturo Salá comienza el proceso, el año 89. Ah, ese sí lo leí. Entonces, Sí, sí, sí. entonces Arturo Salá se le campeón 89-90. Y después se va y llega Mirko Josic. Y Mirko Josic saca el tricampeonato y la Libertadores el 91. Bueno, pero Pero Pinochet entonces no puso las lucas, pero, ¿por qué? Pero a mí yo leí ahí que habían Pinochet invitado, era hincha de la Católica y de Wander, nunca fue hincha de Colo-Colo, eso se sabe. pero lo usó como un poco, como decías tú, políticamente. ¿Cuál es la A ver, vinculación? ¿De dónde sale este mito? ¿Por qué si es falso se asocia que Colo-Colo es pinochetista o que era, o no pinochetista, pero que Pinochet lo hizo? no, porque, a ver, la figura de Pinochet es una figura muy controversial y que, por supuesto, tiene partidarios muy acérrimos y detractores también muy acérrimos. Entonces, vincularlo a una figura así es como ensuciar, bien entre comillas, a Colo-Colo. Perfecto. Si tú te fijas, pregúntale a la persona que cuando todo el mundo te diga, no, si Pinochet construyó un monumental, pregúntale de qué equipo es. Te ha puesto a mi cabeza que es chuncho cruzado. No, de lógica, lógica, ya, o sea, eh, mira, el Estadio Monumental es en gran parte obra de los socios. Por eso se demora 20 años en construir. ¿Cuánto se demoraron en construir San Carlos de Apoquindo? Bueno, Probablemente ahora por están mucho. remodelando, pero el San Carlos de Apoquindo se demoró con un par de años. Porque también hubo una inversión, y de hecho, es más o menos contemporáneo en la inauguración de San Carlos con la del. De hecho, es anterior a San Carlos, es del año 87 se inaugura el San Carlos, con el famoso gol de Juvenal Olmos, que nunca le pusieron la placa donde se supone que iban a poner la placa de que el jugador que hiciera el primer gol en ese estadio le iban a colocar una placa con su nombre en el arco donde lo hiciera. Y ese gol lo hizo Juvenal Olmo. Y pasaron 30 años, Y se nunca la demolió placa. y nunca le instalaron la placa a Juvenal Olmo del gol que había hecho, del primer gol en el San Carlos. Bueno, yo Pero, encontré genial que para la inauguración, salía en los diarios que en el fondo para la inauguración habían invitado a doña Cecilia Boloco, por eso está bueno, ahí. Cecilia Loco es hincha Colo Colo. Y de hecho, su papá es hincha Colo Colo, en realidad. Don Enzo Profesor, Loco es por ahí también leí que, puedo estar equivocada, pero que creo que ya lo dijiste, que en 91 el Fondo Colo-Colo gana la Copa Libertadores de Copa América. Libertadores, que es como el primero y el único que la ha ganado. Hasta el momento es el único equipo chileno que ha ganado la Copa Libertadores. Ya, Porque el otro es la Universidad de Chile que gana la Sudamericana exactamente, ya. pero que ya, no voy a caer en ese argumento de que la Sudamericana es una copa de cartón, no, porque Colo Colo también ha jugado, de hecho fue subcampeón de la Sudamericana en el 2006, con el Vichy cuando mira, yo he llorado por fútbol 3 veces en mi vida. La primera cuando Colo Colo sale campeón en medio de la quiebra el 2002, que estaba en Ya. el momento. La segunda, cuando Colo-Colo pierde la Sudamericana. Y la tercera fue cuando saquearon a la sub-20 en Canadá con Argentina, el árbitro alemán, que no quiero mencionarlo porque me acuerdo y me enrocho. Y han sido las 3 veces que yo he llorado por fútbol. Pero claro, la Sudamericana es como el equivalente a la Europa League. La Libertadores es el equivalente a la Champions League. ¿Cachai? Ya. De hecho, si tú miras las clasificaciones de los equipos, cuando clasifican, los primeros clasifican a la Libertadores y los siguientes clasifican a Sudamericana. Perfecto. ¿Ya? Profesor, vamos a ciertos personajes que creo que ya lo nombraste. Este es Carlos Caselli, el que tú ya dije, ¿por qué era? Porque yo estuve viendo los más conocidos y puse los que a mí me sonaban. Entonces, ¿por qué es ¿Ya? famoso este gallo, por ejemplo?
porque es el rey del metro cuadrado. O sea, de hecho es el goleador, uno de los goleadores históricos de Colo-Colo. Ya, Por ejemplo, fue muy famoso, supongo que sí te acordarás, tú que eres más joven, eh, cuidado. cuando, no, pero si todo lo contrario, te estoy sacando del hoyo en el que te metiste tú sola. Eh, cuando Esteban Paredes es elegido el goleador histórico de los torneos nacionales. Pero resulta que no es el goleador histórico de Colo-Colo, porque por sobre él están el Chino Caselli y el Chamaco Valdés. Este es el Chino Esteban Paredes es Caselli. el tercero. Este es Carlos Humberto Caselli. Sí. Esteban Paredes tercero, pero claro, Esteban Paredes también jugó por el Morning, también jugó por lo de Conce, entonces jugó por otros equipos con los cuales también hizo goles en primera división. Por eso es el mayor goleador de la historia de la primera división. Carlos Caselli es un jugador que tiene un vínculo, o sea, eh, es un jugador que tú lo ves y piensas en Colo-Colo. Su Ya, carrera la hizo en Colo-Colo. Eh, todos sus logros deportivos son con Colo-Colo, vinculados hasta el día de hoy a la institución. Y de hecho, Carlos Caselli también tiene una cuestión política bastante potente en esa época que te decía yo, del 73 de la Libertadores, porque el chino Caselli es opositor al gobierno militar y no tiene ni un empacho en decirlo. Y lo hace público permanentemente durante todo el periodo de gobierno militar. ¿Ya? Él siempre. Y eso también influye en lo que te decía yo con el surgimiento de las barras, que dentro de las claro. barras aparecen grupos que son pero resulta que así como habían grupos dentro de las barras que eran opositores al gobierno militar, también habían grupos que eran partidarios del gobierno militar, dentro de la barra, y hasta el día de hoy, ¿ya? Y de hecho a veces hay pugnas internas y se manejan casi como mafias. ¿Qué es el problema de las barras? Se manejan como mafias. Y existen dirigentes, esto en todos los clubes, no solo en Colo-Colo, que avivan la huelga, que financian estos grupos y que los transforman en ejércitos personales. Claro. Y por eso cuesta tanto combatir las barras. Por eso es que Estadio Seguro, que aparte cada vez que lo han designado a alguien encargado de Estadio Seguro, han elegido a alguien más incompetente. Bueno, no vamos a hablar, Eh, estamos justo en un caso, o sea, justo ahora con las dos por muertes, eso, o sí, sea, pues. desde que el plan Estadio Seguro la idea no es mala. Pero tenés que colocar a alguien que sepa de temas de seguridad. Pero han colocado puros políticos apitutados por temas de cuoteo. Claro. Entonces, y acá Moro y Cristiano, ¿ah? No, esto no es una crítica ni al gobierno vigente ni a los. No, a todos, desde que se crea el plan Estadio Seguro. Porque acá lo que se tendría que haber aplicado son lo que aplicaron los ingleses. El hooligan que hacía un destrozo quedaba vetado de por vida de ingresar a un estadio. Así lo Es solucionaron. más, aparte de las penas a los clubes, para que no financiaran a los hooligans. Las penas económicas a los clubes. Y además, la persona que queda vetada, cada vez que juega, existe un registro de hinchas, que en su momento acá también hubo diputados, por ejemplo, Maricela Santibáñez, también reconocidísima colocolina, presentaron el proyecto de crear el registro de hinchas. Que se sepa si tú eres hincha de un club. Y con ese registro de hinchas que crearon los ingleses, podían saber cuándo aparecía dentro del registro un hooligan. Y ese gallo tenía que, cada vez que el equipo jugaba, ir a presentarse a una comisaría a firmar. Entonces se aseguraban que el tipo no volvía a entrar al estadio. Y tú miras hoy día, en Inglaterra no hay barreras, no hay mallas, no hay nada. El estadio está ahí y la gente grita y vibra y es una de las mejores ligas, pero le dieron como bombo en fiesta, po. Entonces, mientras no tengamos gente que se ponga los pantalones y realmente legisle al respecto, vamos a seguir lamentando este tipo de eventos. La primera vez que muere un hincha fue en los años 70 en Chile, que fue un hincha de la Unión Española a la salida de un partido. Entonces, es algo que venimos arrastrando hace 50 años y no le hemos puesto el coto. Profesor, ¿a quién tenemos aquí al frente, que también era uno de los conocidos? Espérate que no veo porque si tengo las imágenes. Que seguro que se ve pésimo de acá. No, no ¿No lo aprecio. veis? Ya lo saltamos. No. Copa Libertadores, No, pero. Pero no sé. O sea, cuando tú ves la camiseta nada, automáticamente tú piensas en la Libertadores 95. Cuando ves la Cristal, ya te vas a los 90, que es el siguiente auspiciador. Cristal tú lo asocias a el Cabezón Espina, a Bartichotto, a Coto Sierra, a Rambo Ramírez,
te vas por como ahí tú, el logo Cristal. Y de hecho es uno de los pisadores que más persiste en el tiempo, que de hecho en la década del 2000 también, pues, cuando tú ves los partidos de la época de Mati Fernández, de Chupete Suazo, tienen el logo de Cristal. Pero la Lada es al 91. Eso es claro. Eso 91, que están es 80, aquí. 80, 91. Qué pena que pensé Ahí que está. había puesto la otra foto que caché que había una foto de creo que la Copa Libertadores cuando sale un niño, como le dicen Sí, el fantasma, algo así. el fantasma, sí, que un niñito que se cruzó, porque justamente pues, ahí te bordaron los hinchas y todo, Y este y se aparece cruza un niñito de la nada y se cruza y aparece en la foto con el plantel. La otra vez hicieron un reportaje de la Libertadores que no me acuerdo si todavía era CDF o ya era TNT Sport, pero uno del canal de fútbol, digamos, hizo un reportaje. Y ahí aparecían y entrevistaron al niñito, que hoy día es un viejo ya. Y contaban por qué. Y claro, dice que no, iba, literalmente iba pasando por ahí y quedó inmortalizado en la foto para con siempre. la copa. Claro, pero para siempre inmortalizado en la foto. Profesor, ya que vamos cerrando, hoy día Colo Colo, bueno, cumple los 100 años, hay celebraciones, hay conmemoraciones, algo, no van a hacer nada, pero le jugó en Tengo entendido contra, que se suspendió. ya, Se eso te iba a decir, le suspendieron jugó en todas contra lo las. que pasó. Por supuesto que sí. Ya, Por supuesto que sí. O sea, a ver, eh, el fútbol es un deporte que une, es un deporte, ¿ya? Y no puede ser que tú no vayas al estadio porque no sabes si vas a volver vivo o no. No puede ser que la familia tenga que privarse de ir porque un par de simios se les ocurre ir a hacer destrozos, encaramarse a los acrílicos. O sea, eh, yo he conversado con muchos hinchas de distintos equipos. Tengo amigos mis amigos en su mayoría son futboleros, de distintos clubes. Y todos siempre hemos condenado a este tipo de actores. Porque el fútbol tiene que unir, el fútbol es una actividad familiar. Yo conocí el estadio con mi papá y era un mocoso. Como te digo, ese campeonato de la quiera, yo tenía 10 años. Y fue la primera vez que yo puse un pie en el Monumental. Entonces, eh, para mí esa significación, eso es algo que a mí me marcó de por vida y que a mí no se me va a borrar jamás. Y me da pena pensar que el día de mañana, si tengo hijos, no sé si voy a poder hacer eso con ellos. ¿Te das cuenta? Entonces, mm, quienes amamos el balón, no queremos que se ensucie. La pelota no se puede ensuciar, dijo Maradona. Eh, Porque el fútbol es algo precioso, es algo maravilloso, es algo que debe unir a la gente, es una actividad recreativa. A muchos jóvenes los ha salvado de caer en otro tipo de actividad, y fíjate que uno de los que siempre reconoce eso, uno es Gary Medel y el otro es Esteban Paredes, que siempre han dicho, si yo no hubiera jugado a la pelota, quizás que habría terminado, por las malas juntas, por lo que les tocó vivir, pero el fútbol los salvó, ¿ya? Entonces, cuando tú te encuentras con situaciones así, o sea, lamentablemente no se puede celebrar este centenario. claro. No podemos celebrarlo porque hay un niño de 12 años y una niña de 18 años que no van a poder celebrar ese centenario. Y acá tampoco podemos irnos al otro extremo que también está aprovechándose mucho de, que los carabineros las mataron. Oye, ese fue un atropello. ¿Pero por qué? Porque había desmanes, po. Y si hay desmanes, obviamente carabineros tiene que actuar. Entonces, ¿por qué habían desmanes? Hay que irse más atrás. Eh, Yo creo que no hay motivo de celebración. La conmemoración va a estar, por supuesto, y Claro, quienes somos hinchas y quienes estamos orgullosos de la historia del club, obvio que es una fecha que vamos a recordar con un cariño muy grande, pero no podemos celebrar, lamentablemente. Me parte el lamentablemente. alma, pero porque yo me había Pero preparado sí, también para la celebración del sí, centenario y teníamos organizado una cuestión entre varios amigos y todo, pero dijimos, no, chao, sí, no se va a hacer nada porque no podemos celebrar con sabiendo que están esto, pasando estas sí. cosas. Bueno, profesor, muchas gracias por su docta e interesante. Me entretuve muchísimo. Fíjate que a mí no pensé que me iba a entretener tanto con la historia de Colo Colo, pero creo que efectivamente es entretenido, es choro, es parte de la identidad nacional, independiente de qué equipo sea cada uno.
Así que muchas gracias. Y impresionante todo lo que se ha visto, todos los datos. Vamos a sacar varias cosas de esta semana aprendí que la primera tarjeta, el primer combo, todas esas cosas. Pero Y lo mira, vamos a dejar. y de hecho podemos hacer de otros clubes también, pues, ¿no? Pero ahí no esperes que aparezca con otra camiseta, porque No, pues sí. el blanco y el negro lo llevo tatuado en la piel y en el corazón. Lealtad, Así que, sí. Pero sí. sería interesante también hacer de otros clubes porque es como una historia que uno no ni se cuestiona. Así que vamos a La dejar historia del invitados. fútbol chileno, sobre todo los primeros años del fútbol chileno, son súper entretenidos. Hay una buena Pero cantidad de compuches y cuestiones que, o por eso, pero sea, de hecho, hay que escucharlo de forma entretenida, porque yo que me metí un poco a leer todo esto me dio una lata, no te voy a mentir, me empecé a escuchar unos videos y yo, ya, no. Entonces hay que hacerlo así, dinámico, entretenido, así que vamos a seguir haciéndolo. Profesor, muchas gracias, muy agradecido, muy bonita su camiseta. menos mal que iban a ser 20 minutos, Barbarita. No, 20 minutos, olvídate ya, porque para la próxima no te pongo tiempo. Quizás si no te pongo tiempo la cuestión sale más corto, pero dijimos, el foco era pasarlo bien, aprender y no tengo que ser tan perfeccionista. Así que aquí nos vamos a relajar Sí, porque yo por lo menos me entretuve mucho. Así que espero que si es que alguien nos llega a escuchar, se entretengan igual que yo y aprendan igual que yo. Un gusto, profesor, y nos vemos para la próxima. gracias, Barbarita. Un abrazo a todos, ahí nos estamos viendo.